Bien. Vamos a suponer que quedamos aquí. Nosotros explicábamos que normalmente pues, cuando nosotros simulamos una destilación, una torre de destilación, pues generalmente dentro de los datos que nos pide para configurar una torre de destilación es el número de platos y seguramente la relación de reflujo. Cuando partimos en un problema como el que se planteó en la clase pasada, donde vienen los datos de la separación que queremos realizar, es decir, no tenemos el conocimiento del detalle de la torre de destilación que vamos a utilizar. Si recordamos lo que aprendimos en nuestras clases de operaciones unitarias, específicamente en lo que corresponde a procesos de separación, en el caso de destilación, recordemos que hay métodos abreviados para localizar o calcular lo que es el reflujo mínimo necesario o la relación de reflujo mínima necesaria para realizar la separación que queremos. Asimismo, podemos realizar el cálculo para obtener los platos mínimos necesarios para alcanzar el nivel de separación que queremos. Bien, estos generalmente están basados en las ecuaciones de Underwood, y eso lo hicimos cuando llevamos operaciones unitarias. Entonces cuando vamos a simular una torre, en todo caso, pues tendríamos que hacer primero esa etapa, ¿verdad? Utilizar esas ecuaciones para conocer el número de platos teóricos mínimos necesarios y el reflujo mínimo necesario. Y a partir del reflujo mínimo necesario, comentábamos que hay algunos factores que se manejan como regla de dedo para estimar el reflujo real o el reflujo requerido real en función a ese reflujo mínimo. Si hablamos de algunos factores que pueden andar alrededor de un valor de 2.5, ¿sí? Por ahí, del reflujo mínimo. ¿Okay? Entonces, estos valores nos sirven como un inicio para simular una posible torre. Claro, esos parámetros ya cuando hacemos nuestra simulación los podemos ajustar, ¿sí? A las condiciones que requerimos y determinar en un dado caso el tipo de platos que vamos a ocupar, si son perforados, si son de balastras, si son tipo burbujeadores o son torres empacadas, y hacer un diseño más específico o más caracterizado de lo que es la torre de destilación que deseamos construir. Bien, esa parte del método abreviado para calcular el número de platos mínimo necesario y el reflujo mínimo, lo tenemos presente en el simulador mediante una herramienta denominada Shortcut, que fue la que usamos en la clase anterior. Bien, donde finalmente obtenemos como resultado, si recordamos el ejercicio que hicimos, ¿sí? Si nos vamos a la torre Shortcut y nos vamos a Performance, ahí vamos a ver los resultados que nos arroja, que en este caso, para el caso de este ejercicio, nos arroja un número de platos mínimos de 8.6, es decir, alrededor de 9. Hasta ahí el método de Underwood, de las ecuaciones de Underwood, hasta aquí nos llevarían hasta este punto. Y a partir de ahí empezaríamos nuestra simulación y a tratar de calcular. Pero este método de Shortcut ya trae, dice, bueno, pues yo te voy a ayudar un poquito más. Y ya nos dice, bueno, esto sería lo mínimo necesario. Pero el número, para que logres la separación, yo te doy, ellos lo ponen como el número actual. O sea, en función de la información que tú le dices, esta torre funcionaría con 12.6, es decir, 13 platos. ¿Ok? Digo, no podemos poner 12.6 platos, o sea, tienen que ser platos. El número de platos debe ser un número entero. Y también te dice cuál sería
el plato óptimo donde entre la alimentación, que en este dato te dice, si son 13 platos, yo te recomiendo que lo metas en el 6.5 o que se vendría siendo el plato 7. ¿Sí? Tomando como base, recordemos que los platos se pueden enumerar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. En este caso, lo tradicional es contar de arriba hacia abajo. ¿Sí? Entonces, en este caso tienen que tomar muy en cuenta esta parte, porque cuando diseñan la torre y pongan los números de plato, el sistema te va a dar la opción de contar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. En este caso, si vas a contar de abajo hacia arriba, tienes que tomar la consideración que los datos que te da el shortcut siempre son considerando los platos de arriba hacia abajo. ¿Ok? Entonces, si tú llegas a configurar tu torre de abajo hacia arriba, que no es lo más recomendable, tendrías que tomar esto en consideración y invertir el cálculo en función del número de platos que tienes. ¿Ok? ¿A cuál correspondería este plato óptimo? ¿Sí? Si tú contaras de abajo hacia arriba 13 platos, o sea, el séptimo, ¿cuál sería si lo cuentas de abajo hacia arriba? ¿Sí? Eso tendrías que calcularlo. También nos da algunos datos. Por ejemplo, te dice las temperaturas posibles que manejarías en este caso en el condensador y en el reboiler. ¿Sí? Te dice que son 109 grados en el fondo, 109.2, y en el condensador manejarías una temperatura de 80 a 81 grados. ¿Ok? Para las especificaciones que le fijamos, ¿verdad? Si recuerdan, ¿sí? Estas fueron las composiciones que le fijamos, tanto en el fondo como en el domo. ¿Ok? Y finalmente, pues nos da una relación de los flujos que estaríamos obteniendo en esta torre de la que está él calculando, ¿sí? Tanto en la parte de vapor, la parte de líquido, ¿sí? En la zona de stripping, se me fue la palabra en español, bueno, del stripping, ¿sí? Y también nos da una idea de la energía requerida en el condensador y en el reboiler. Esos son datos que en un momento dado podríamos utilizar a la hora de diseñar nuestra torre. ¿Ok? Bien, si nos regresamos a esta parte, ¿sí? Dentro de la información que también nos da, si se dan cuenta, en este ejemplo que estamos realizando, ya nos da el reflujo. Aquí le llaman reflujo externo, pero este es el reflujo real de 3.5. Pero si se dan cuenta, él calculó, cuando nosotros pusimos estos datos, él automáticamente calculó a lo mejor no lo comenté en la clase pasada, pero bueno, hoy lo comento, ¿sí? Y él calcula que es el reflujo mínimo, o la relación de reflujo mínima. En función de este valor, yo puedo estimar esto, si recordamos la clase de destilación en procesos de separación, recordamos que este valor generalmente es un factor, o es una relación de ¿no? Entonces nosotros podemos pasar de este número a o sea, del mínimo al real, podemos pasar mediante algún factor que pudiéramos considerar ahí alrededor de dos veces el reflujo mínimo, ¿sí? Para iniciar un cálculo. Finalmente, este reflujo puede ser también una condición que podamos nosotros poner como especificación cuando diseñemos la torre. ¿Ok? Bien. Entonces, ya explicada esta parte, lo que nos correspondería sería ahora diseñar la torre. ¿Ok? Bien, para eso vamos a duplicar esta alimentación. Generamos esto creo que ustedes ya lo hicimos en la clase pasada, yo no lo tengo en el ejemplo, lo voy a hacer, ¿sí? Vamos a generar una corriente nueva, es decir, vamos a clonar la corriente de alimentación.
¿sí? Entonces vamos a ponerle a esta alimentación. Creo que iban a hacer alimentación 2, pero bueno. Ahora, para no copiar todos los datos y escribir todos los datos, lo que podemos hacer es definir esta corriente de otra ya creada, que en este caso, la corriente ya creada, pues sería la corriente de alimentación. Aquí la seleccionamos. Aquí están las corrientes que están disponibles para clonar. La seleccionamos y viene esta parte de aquí abajo, donde nos dice qué condiciones de la corriente se van a copiar. ¿Sí? Y marca una serie de opciones. Nos permite copiar la temperatura, la presión, la composición, las correlaciones, parámetros de costo, flujos, ¿sí? Y todo esto, las bases, las va a hacer en las bases que nosotros les especifiquemos, ¿no? En qué bases queremos copiar. Vamos a dejarlas así tal como cual está, ¿sí? Para no complicarnos la existencia, vamos a clonarla totalmente, es decir, nos vamos a traer toda su información y la vamos a poner en la nueva corriente, ¿sí? Aquí le damos OK y automáticamente hicimos una copia exacta de la otra corriente, de la alimentación, ¿ok? Entonces ya tenemos esta corriente y esto nos facilita porque, pues bueno, ya no tenemos que teclear todo lo que tecleamos acá, ya nada más lo tecleamos una vez. Y ahora sí, vamos a irnos a la paleta. Y en la paleta, disculpen, es que no permite que la agarre. En la paleta vamos a irnos al área de columnas y vamos a buscar la opción de columna de destilación, ¿sí? Que es la primera. Y la vamos a adicionar en esta parte. ¿Ok? Bien. Vamos a apoyarnos en el texto del instructivo. Aquí lo que sería configurar la torre de acuerdo a la información que tenemos. Bien, ¿qué tenemos? Primero vamos a conectarlas con las corrientes, ¿sí? Bien, lo primero es colocar las corrientes. Le podemos cambiar el nombre del ejercicio, ahí le pone un nombre. Columna dest. ¿Sí? El ejercicio le pone ese nombre. Pues bien, vamos a configurar esta torre de acuerdo al shortcut. Nos decía que eran 12.5 platos, es decir, 13 platos teóricos. Vamos a configurarlo como nos dijo el shortcut. ¿Y alguien me puede decir en qué plato se alimentaba? ¿De acuerdo al shortcut? 7, ¿no? Ajá, así es. 6.5 sería el 7. Ay, perdón, me pasé. Bueno, aquí se alcanza a ver, ¿no? Entonces, vamos a poner 13. Es bien importante primero poner el número de platos, ¿sí? Siempre es bien importante poner primero el número de platos. Y les voy a explicar por qué. Aquí, en este caso, si yo lo dejo con 10, ¿sí? Ahora sí, voy a poner la alimentación. Va a ser alimentación 2. ¿Recuerdan? Es alimentación 2. ¿Ok? Y le ponemos en el plato 7. ¿Sí? Ese es el plato ideal. ¿Ok? Y después digo, pero es que no son 10, son 13. Miren lo que pasa con el plato de alimentación. Se mueve. Porque este plato de alimentación está relacionado con el número de platos teóricos. Entonces, si yo le cambio a 13 platos, me va a mover el plato. Por eso es bien importante que cuando van a hacer esta configuración, primero pongan el número de platos y después pongan el plato de alimentación para que no cometan el error de que luego cambien se les mueva y ustedes no se den cuenta y su torre pues no les va a funcionar. ¿Ok?
Entonces, primero se pone el número de platos, luego el plato de alimentación. ¿Ok? Bien, ahora, en este caso, todo lo que va en esta torre es una torre de una destilación binaria. Es decir, solamente tenemos dos componentes, donde en la parte superior vamos a sacar un componente y por la parte inferior vamos a sacar otro componente. No hay terceros componentes, cuartos componentes que pudieran generar una presencia gaseosa en el condensador. Aquí lo ideal es de que todo lo que se evapore por el domo se condense y lo recuperemos como destilado. En este caso, en las opciones del condensador vamos a elegir en un condensador total. No recuerdo si esta parte ya la explicamos antes. Básicamente tenemos tres opciones de condensador que nos da el simulador. Uno es total. El total significa, si se dan cuenta, el diagrama cambia, ¿sí? El total, condensador total, se refiere a que todos los vapores que salen por el domo se van a condensar. Por lo tanto, en la salida del condensador no vamos a tener corriente gaseosa. Solamente vamos a tener lo que corresponde a destilado y lo que corresponde a reflujo. Todo se vuelve líquido. Un condensador parcial, ¿sí?, es donde no todo lo que sale por el domo se condensa. Es decir, vamos a tener una parte que se vuelve líquida, pero va a haber otra parte que no va a condensar. Esta corriente, y por lo tanto, aparece una corriente gaseosa aquí como salida. Esta corriente gaseosa puede ser una corriente que se manda a otro proceso o que se manda a quemador, ¿sí? Hay destilaciones que, por ejemplo, puede haber componentes que si hay un descontrol en la torre, esos componentes a las condiciones de la torre no condensan. Es lo que se conoce como productos incondensables o productos no condensables. Generalmente esos componentes incondensables en presencia gaseosa te generan una sobrepresión en el sistema, por lo que generalmente estas torres parciales o con condensador parcial están tomadas a un control de presión para liberar estos incondensables para mantener una presión estable en el domo. Es decir, mediante la presión encontraron una válvula de control de presión que libera esos productos gaseosos y generalmente los manda a quemador, pero también pueden pasar a un área de recuperación donde se mandan a otro proceso. Bien, entonces ya entendemos lo que es un condensador total y lo que es un condensador parcial, ¿sí? Y finalmente está el condensador que se llama full reflux. Esto es en inglés, en español lo conocemos como reflujo total. En inglés no hay tanto problema porque los nombres no son iguales, no se confunden, pero en el español sí. O sea, y en español luego la gente se confunde en lo que es un condensador total y lo que es un condensador a reflujo total. Un condensador a reflujo total quiere decir que todo el líquido que se condense, se va a regresar como reflujo. Es decir, no voy a tener una salida de líquido, un destilado. Todo el destilado se regresa como reflujo. Esto es muy común en algunas torres que funcionan más que como torres, como destiladoras, ¿sí? Las destiladoras, bueno, yo me imagino todos somos buenos mexicanos y nos gusta el buen tequila. Bueno, el tequila se obtiene por un proceso de destilación, pero el proceso de destilación del tequila, lo que se evapora pues es tequila finalmente, pero con impurezas. Es decir, el tequila va con impurezas. Entonces, nosotros no queremos sacar el tequila a veces como en el primer destilado, ¿sí? Generalmente lo que hacemos es que el tequila sale por el fondo. Entonces, lo que se va como tequila para arriba, ¿sí?, se destila todo porque pues, no queremos sacarlo por acá. No queremos que se nos vaya por acá. Esto lo condensamos y todo el tequila que condensa lo regresamos. Esa es una parte
de la destilación por alambique. Claro, pasa por varios procesos, pero sería una aplicación, por ejemplo, en destiladoras, que tienen la función, como les explico, del tequila, ¿sí? Dentro del proceso de tequila, y todo el líquido que se condensa en esta parte es parte del producto que queremos sacar por el fondo. Y la parte que sale por arriba son las impurezas que se sacan en fase gaseosa, posteriormente para un tratamiento más adelante o simplemente como desecho. ¿Okay? Porque esto lleva grandes cantidades de agua, por ejemplo. Puede ser agua o puede ser otros componentes que no deseamos. Ese era un ejemplo para lo que es el reflujo total. Entonces, no confundir reflujo total con condensador total. ¿Sí? Ahí está la diferencia entre uno y otro. ¿Ok? Entonces, en este caso, si queremos un destilado, ¿sí? El destilado va a ser el benceno, aquí, con la pureza que requerimos, y una parte va a regresar como reflujo. ¿Ok? Bien, ahora vamos a configurar las corrientes de salida, que en este caso va a ser, ya existe una corriente que se llama destilado, entonces vamos a poner la corriente de destilado 2. Destilado 2. Y por la parte del fondo, vamos a poner la corriente, ya hay una corriente que se llama fondos, vamos a poner fondos 2. Hay que poner los calores que se utilizan para el condensador y para el reboiler. Vamos a poner Q cont. No podemos poner QC porque ese ya existe. Vamos a ponerle Q cont y Q rep. No podemos poner QR porque esa QR ya existe. Bien, recordemos que cuando abrimos por primera vez la configuración de una columna de destilación, ya sea destilación o absorción, lo primero que abre es un wizard, ay, se me va el nombre en español, un asistente, ¿sí? Que nos va a llevar paso a paso para la configuración. Entonces, conforme vamos llenando, nos pasa a la siguiente opción. ¿Ok? Aquí le vamos a dar Next para seguir en la pantalla. Este asistente para configuración de las torres, como es mucha información que se debe de capturar para las torres, te da esta ayuda cuando inicias, para que te lleve mano a mano o paso a paso, ¿sí? Configurando la información que vas a capturar. Pero solamente aparece la primera vez que le das doble clic. Si tú te sales del wizard, por ejemplo, si yo me salgo ahorita del asistente, me salgo y quiero volver a meter porque me quedé a medias, ¿sí? Lo que va a pasar es que ya no me va a abrir, entonces ya me voy a tener que ir a yo buscar la pantalla adecuada para poner la información que necesito. ¿Ok? En este caso, el siguiente paso sería determinar el tipo de reboiler, ¿sí? Como ven, aquí aparecen los más comunes, las opciones de los más comunes. Esto meramente es para tratar de acercarnos más a un resultado que nosotros tenemos en la realidad. Si tenemos un proceso ya construido, pues bueno, me da la opción de aquí elegir dentro de estas tres opciones cuál se apega más al tipo de reboileo o arreglo de reboiler que tenemos realmente. En este ejercicio no nos especifica, es una torre que estamos diseñando nosotros, entonces nosotros vamos a decidir y finalmente lo más común pues es la primera opción, aunque se puede presentar en el caso de cuando utilizamos un reboiler tipo Kettler, ¿sí? Que básicamente es como un evaporador, podemos tener presente algo como esto, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un Kettler tipo Kettler, lo podemos manejar el sistema de reboileo como este tipo. O también como el tipo Kettler se parecería a uno de estos dos. Cualquiera de los dos que quisieran ustedes trabajar, sería
sería adecuado, ¿no? ¿Ok? Ahora, si ustedes ya tienen específicamente construido uno de estos, pues bueno, lo eligen directamente, ¿verdad? En este caso vamos a dejar el que es por default y vamos a la siguiente etapa. Bueno, aquí el ejercicio nos plantea lo siguiente, dice que nos especifiquemos lo que son las presiones del reboiler y del condensado, y de acuerdo al problema, ¿sí? Dice, consideramos presión constante, por lo tanto, el reboiler y el condensador operarán a una atmósfera. Entonces ponemos una atmósfera, que son aproximadamente 103 kilopascales, pero aquí lo ponemos en atmósferas, una atmósfera 101.3, ¿sí? Y acá vamos a poner, perdón, una atmósfera también. Y son 101.3 kilopascales. Las caídas de presión en ambos sistemas, tanto el reboiler como el condensador, van a ser 0. Entonces queda de esta manera. Le damos next. El siguiente punto de información son las temperaturas. Si se dan cuenta, dice opcional. ¿Ok? En esta parte, vamos a leer el comentario. El ejercicio nos dice, la siguiente pantalla es para información opcional, porque hacer clic, por lo tanto, hacer clic en next. O sea, no vamos a configurar, dice, las condiciones de temperatura. Esas finalmente, ¿qué nos ayuda? Bueno, cuando nosotros capturamos esta información de temperatura, ¿sí? Nos ayuda para, a la hora de que cuando ustedes cierran y nos vamos a la parte de especificaciones, ¿sí? Él te genera, a partir de esta información, él va a tratar de buscar siempre tener 0 grado de libertad para el cálculo de la torre, ¿ok? Entonces, si no es capaz, va a necesitar que se le den especificaciones y crear especificaciones. Si tú les das estas condiciones opcionales, alguna de ellas, si el simulador, al momento de que tú te vas a la parte de especificaciones, si él requiere especificaciones, en base a la información que este te pone, va a crear especificaciones para cubrir, porque es una información que tú conoces y que le estás dando aquí. Pero es opcional, porque finalmente tú las especificaciones al final las vas a tener que configurar de acuerdo a tus criterios. Esto lo podemos poner y lo va a tomar como base él para generar las especificaciones de forma automática basada en la información que le des aquí. Le damos next y aquí nos pide 2 datos, que es la razón de flujo o el flujo de líquido del destilado, cuánto sale, y la relación de reflujo. Bueno, en el caso de la relación de reflujo, tenemos que es 3.5. Es un dato del problema. ¿Sí? Y la razón de reflujo, en este caso, va a ser creo que es una especificación que queremos que se calcule. Ok, bueno, aquí no comenta nada. Aquí ya no comenta nada acerca de eso. Pero bueno, rate de destilado o este flujo de destilado es precisamente una de las respuestas que quiere que calculemos. Ok, a este punto ya capturamos la información necesaria. Vamos a darle done para terminar esta parte. Y si se dan cuenta, nos regresa la pantalla inicial, ahora sí, ya a la pantalla normal, donde vamos a empezar a aquí ya tendríamos que nosotros, el wizard ya se cierra, ya no vuelve a abrir. Aquí si queremos modificar algo, tendríamos que buscarlo en las pestañas correspondientes.
Nos vamos a la parte de especificaciones y si se dan cuenta hay una serie de especificaciones que ya nos creó. Vamos a monitor, ¿sí? Y aquí nos dice ceros grado de libertad, ¿ok? Pero porque están seleccionados dos, es decir, necesitamos dos especificaciones para que converjan, ¿sí? Entonces tendríamos que darle alguno de estos. El de la reacción del flujo ya está fija. Aquí no dice 0 porque está seleccionado, perdón, 2. Pero si yo quito esta, sería 1. O sea, nos faltaría una especificación. Entonces yo le tendría que dar alguna de estas tres. ¿Sí? De estos tres valores yo tendría que darle, y en este caso me está diciendo, yo preferiría que me dieras este. Ok. Pero no, o sea, aquí vamos, lo que vamos a hacer es ponerle una especificación. Mira, aquí es donde explica esta parte. ¿Sí? ¿Ok? Los grados de libertad es 1 porque falta una especificación. Y sin embargo, la columna no está resuelta porque una de las funciones activas es distillate rate, que es este, distillate rate, que es la que nos apareció activa, y se encuentra vacía. Entonces, lo que hicimos fue quitarle la palomilla y lo que vamos a hacer es que vamos a crear nuestra propia especificación. ¿Sí? Y la especificación que nosotros vamos a adicionar va a ser, ¿sí? Va a ser la composición en fracción masa de uno de los componentes de la corriente del destilado. ¿Ok? ¿Sí? En este caso va a ser el valor de 0.97, que es este parámetro que nos dieron acá. Vamos a ver. Aquí está. Con el fin de obtener un producto de la cabeza, o sea, en el destilado, del 97% de benceno. Pero recordemos que esto está en masa. Entonces, fracción masa sería 0.97 fracción masa. ¿Ok? Entonces vamos a generar esa especificación. ¿Sí? Nos vamos a ir al simulador y vamos a darle, perdón, adicionar especificación y vamos a adicionar una fracción de algún componente de la columna. Entonces va a ser column component fraction. Y adicionamos y vamos a decirle, ok, ¿en qué etapa? En el condensador. Las bases perdón. A ver, no me dejen salir de la duda, pero creo que no es. No, va a ser en una corriente. Tiene que ser una corriente. No, sí elige. Bueno, ok, acá lo determinamos. Porque aquí está poniendo en la corriente. Entonces hay que especificar que es en una corriente. Aquí vamos a poner en esta parte de aquí abajo, si lo alcanzan a ver, vamos a decir que va a ser en una corriente. ¿Ok? Aquí abajo ustedes eligen corriente
y no en etapa. Le damos corriente y nos cambia acá, nos dice qué corriente, y vamos a ponerle en la corriente de destilado. ¿Sí? ¿Sí se dieron cuenta? A ver, confírmenme que sí entendieron. Sí, profe. Las bases son fracción masa, ¿verdad? Fracción masa es el dato que tenemos. También lo tenemos, acuérdense, en fracción mol. Sí, También lo por eso. tenemos en fracción mol, pero si se acuerdan, lo calculamos con una corriente. Ahí el ejercicio nos daba, ¿sí? La fracción mol de tolueno en el destilado. El resto corresponde al benceno, ¿sí? Pero la fracción masa ya es un dato que tenemos. Entonces, ¿para qué nos complicamos? Si es un dato que está precisamente en el ejercicio, ya lo tenemos al principio. Nos dijeron que era 97%, fracción masa. Después recuerdan que hicimos conversiones ahí para calcular el contenido de los componentes clave ligero y clave pesado. Entonces, el componente clave pesado en el destilado, que la calculamos, que es la fracción de tolueno, y la calculamos en fracción mol. 1 menos esa fracción mol del tolueno te da la fracción mol de benceno en el destilado. Pero eso es tener que hacer cálculo. Y pues el dato lo tenemos directo. Entonces aquí tenemos la opción de nosotros decidir cómo lo queremos. Y en fracción masa es un dato que tenemos en el enunciado del problema. Entonces aquí lo ponemos directamente, es 0.97. ¿Sí? ¿Ok? Si se dan cuenta, automáticamente se selecciona y ya tenemos 0 grados de libertad. ¿Ok? Entonces, técnicamente, en este punto, ya podemos nosotros calcular. ¿Sí? Lo único que tendríamos que hacer es darle en el botón de Run. A ver, ¿qué falta? Ah, perdón. No hemos terminado con la especificación. No le dijimos qué componente es. ¿Ok? Aquí sería, tenemos dos, acuérdense. No especificamos. ¿Sí? Es benceno. ¿Ok? Punto 97 es la composición del benceno. Una disculpa, a mí se me pasó esta parte. ¿Ok? Hay que especificar benceno. Ya solito le especificas el benceno y ya solito converge. ¿Ok? Profe, Sí. una pregunta. No me sale, ¿cómo vuelvo a la ventana esa para poner el componente que nos faltó ahorita? Sí, Ok. Bien. Aquí, ¿sí? Tienes ujú. lo seleccionas y le das View. Ah, ok. Ah, sí, ya salió. O te puedes ir a especificaciones. Aquí estamos en monitor. Te puedes ir a especificaciones y aquí va a aparecer, ¿sí? Y le das View aquí. Ah, ok. Sí, sí. Y te abre la ventanita. ¿Ok? Benceno, ¿verdad? Ah, ok, ya. Esas son las dos maneras de regresar. Ok, gracias. ¿Ok? Aquí ya está calculada la torre. ¿Sí? Ya tenemos aquí todas las condiciones. Vamos a acomodar un poquito aquí el diagramita. Vamos a mover un poquito esto para acá. Y está aquí. Y vamos a acomodar esto aquí. Bien. Este lado aquí. Nos vamos para acá. Vamos a ponerlo para acá.
Vamos a acomodarlo esto aquí, porque ahorita vamos a poner unos cambiadores aquí para calcular los flujos de vapor y de agua. Bien, ahora bien, el problema plantea hacer una estimación de la altura de la torre, considerando, a ver, vamos a ver qué es lo que nos pregunta para no andar inventando. Evaluar lo que es el diámetro de la columna, la distancia en los platos, la longitud total de la columna, la altura, y otros datos de diseño importantes, suponiendo que se utilizan platos perforados. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Hasta ahorita nosotros tenemos diseñado una torre basado en los platos, pero está basado en lo que es una eficiencia de 100%, es decir, finalmente son teóricos. Entonces, para evaluar el comportamiento de la torre desde el punto de vista sus internos, tenemos una herramienta que se llama, dice, para incrementar el diseño de la torre podemos utilizar una herramienta que se llama Tri-Sizing, ¿sí? Que básicamente en español sería bueno, aquí está escrito dimensionamiento de platos, ¿sí? Esta herramienta nos va a servir para visualizar o simular el comportamiento interno entre los platos. Pero obviamente habría que diseñar esta parte y se analiza por separado de la torre. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es irlo diseñando. Vamos a... En el simulador, ¿dónde vamos a ubicar esta parte? En la parte superior, ¿sí? Aquí podemos, vienen algunas herramientas que podemos utilizar. Si nos vamos a Home, tenemos esta parte que es dimensionamiento del... Voy a mover esto un poquito más para acá. Aquí está. Vamos a trabajar con este. Y aquí está en Home. Nos vamos aquí y dice análisis de corrientes, diseño de equipos, equipamiento. ¿Sí? Y aquí vamos a encontrar Tri-Sizing y Tri-Sizing. Y vienen otras opciones aquí más avanzadas que se han ir adicionando. En este caso, esta parte es para columnas de gas ácido. Ya es muy específico para trabajar en endulzadoras. ¿Ok? En este caso, no es el caso de este ejercicio. Vamos a utilizar la Tri-Sizing, la normal. Entonces, genera aquí esta parte. Vamos a seleccionar la sección, ¿sí? Vamos a ir a columnas de operación, ¿sí? Que sería la columna de destilación, ¿sí? Sería esta columna. Déjenme ver por qué no me permite seleccionarla. No sé por qué no me permite. Vamos a poner todo. Ahí está. Ok. Sería esta parte. ¿A todo desapareció?
¿Sí les apareció la torre principal? A mí no. Aquí no seleccionaste columna dest. Sí lo seleccioné, le doy doble clic. Ajá, pero acá en Object Filter tienes All. Ah, no. Ah, ok. Ya está. Gracias. Ok, le damos OK. Y vamos a adicionar. Nosotros podemos adicionar diferentes secciones, ¿sí? Y decirles de qué plato estamos diseñando, ¿sí? Es decir, podemos tener torres que no son uniformes. Es decir, que podemos tener una parte ancha en la parte superior o al revés, una parte ancha en la parte inferior y la parte alta más delgada. Inclusive hay torres que tienen hasta 3 tipos distintos de diámetro a lo largo de la torre. Entonces, todas esas secciones se pueden ir adicionando, se pueden adicionar varias secciones. En este caso, vamos a adicionar una sola, ¿sí? Vamos a adicionar una sola y vamos a adicionar, irla configurando, ¿ok? Le vamos a decir adicionar sección, ¿sí? Si se dan cuenta, nos pone que esta sección inicia en el plato 1 y termina en el plato 13. Yo aquí la puedo modificar y yo le puedo decir que termina en el plato 7, que es el plato de alimentación, y y pues bueno, configurar otra sección diferente a partir del plato 8. ¿Sí? O sea, del 8 al 13 pues, va a ser otro tipo de platos. Bien, y aquí yo puedo ir modificando, ¿sí? Modificando la información. Aquí yo puedo cambiar el tipo de platos, esos platos perforados, de válvulas, empacada, de campanas de burbujeo. No recuerdo qué son, estos dos no recuerdo. Si alguien sabe por ahí y me lo quiere comentar, esto no lo recuerdo. Pero normalmente antes te manejaba estas 4. Si vemos el PDF, podemos ver que en las versiones anteriores solamente se manejaban 4 tipos, que eran los principales, que eran perforados, válvula, campana burbujadora y empacadas. Bueno, aquí ya meten otras opciones. En este caso vamos a utilizar platos perforados. ¿Ok? Dentro de la información que se configura, bueno, aquí pone varios parámetros, no dicen sí cuáles está modificando. No especifica. Vamos a ver. Vamos aquí en especificaciones. La altura del derramadero es el que tiene marcado aquí. A ver, se pueden modificar los valores sugeridos, pero no dice cuáles cambió. Bueno, aquí está poniendo
es el ancho del derramadero. No, pues es el que tiene. El diámetro del agujero. Bueno, vamos a poner los que tiene aquí, que es de 4.763. Y el pitch es de 12. .7. Luego ¿qué más? El espaciamiento entre platos. Este no es aquí. Esta es en especificaciones, ahorita vemos. Y el ancho del derramadero. Este lo calcula el área de agujeros de ese 12.76. Vamos a poner .10, 50 es el mismo, 89.42 es el mismo, el ancho 50.8, aquí está. Y vámonos a especificaciones. Espaciamiento 609.6 milímetros. Este está en metros, es correcto. El ancho del plato 3.175. Máximo en es de 85. Y 203.2. El factor es 1. Aquí el método dice que los métodos es el list. Pues pareciera que es todo. Bueno, ya configuramos más o menos lo que viene aquí. A parecer ya poco a poco ustedes van buscando. Aquí el detalle es que antes te lo ponía todo junto en esta pantalla. Aquí ya es diferente, ¿sí? Si se dan cuenta, las especificaciones vienen alguna información de aquí, pero la información de los internos, o sea, de los platos, viene por separado. Entonces hay que estarlo buscando. Ya no viene como venía en las versiones anteriores. Yo me imagino que lo separaron, ya viene más información para configurar.
¿sí? Y para hacer más flexible el diseño. Pero en este caso, pues bueno, nos complica porque como no nos enumera los datos a capturar, no lo pone simplemente en la pantalla, pues hay que buscar estos datos, hay que buscarlos ya sea en spec o en try internals. ¿Sí? En estas dos opciones van a estar contenido la información que vamos a configurar. ¿Qué estamos configurando? Pues bueno, el espaciamiento entre los agujeros, las perforaciones del plato, el diámetro del agujero del plato, ¿sí? El espesor del plato, ¿sí? Y algunas opciones para el caso de inundamiento, la altura del derramadero, o sea, estos parámetros que determinan, estos parámetros determinan la altura del líquido que vas a tener sobre el plato, lo que es el ancho del derramadero y el tamaño del derramadero están relacionados con el diámetro del plato y con el factor de inundación del propio plato. Entonces, el solito te va a determinar el diámetro. ¿Sí? Va a ser un dato que te va a calcular en función de esa información. ¿Por qué? Porque la altura del derramadero, la longitud del derramadero y el factor de inundamiento o de inundación, sí te van a determinar el diámetro que requiere el plato. ¿Okay? Por eso, a partir de toda esta información que tú configuraste, si se dan cuenta, cuando nosotros capturamos el try sizing y elegimos el tipo, automáticamente nos lo puso verde y OK. ¿Por qué? Porque él te pone datos por default, por llamarlo así, los más comúnmente usados, ¿sí? Y te da el cálculo, ¿sí? Y te dice el diámetro y todo. Pero si tú conoces los datos del plato que vas a comprar, ¿sí? Que el proveedor de platos te va a decir, mira, yo tengo este tipo de platos, así, 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 tú puedes configurar esa información fácilmente. Eso ya va a depender de ti, ¿sí? Hay algunos factores que influyen y puedes tú calcular el diámetro del torre. Ahora bien, ya metimos la información, ya está calculada con la información que nosotros le metimos y nos vamos a la parte de performance. Aquí en la parte de performance, ¿sí? Bueno, otra cosa que les iba a comentar acá es que hay algunos parámetros que no es necesario, por ejemplo aquí, pues es perforado, este dato no es necesario capturarlo porque nosotros no tenemos bubble cap. Lo que nosotros estamos simulando aquí son platos perforados. ¿Ok? Bien, nos pasamos a la sección de performance. Aquí en performance ya nos da los detalles, ahora sí, en función de lo que nosotros creamos. Entonces, aquí nos está dando un diámetro de la columna, el diámetro de la columna, de acuerdo a la información que capturamos, va a ser de 1.6 o 1.7 metros de diámetro la torre, ¿sí? Bien, también podemos ver la longitud total de la torre, van a ser no, es el cuero. A ver. Esta va a ser la altura. Esta es la altura de la sección de platos, ¿sí? Van a ser casi 8 metros de altura de la parte de platos, ¿sí? Hay que adicionarle a ¿sí? La parte del domo y la parte del fondo de la torre. Si va a ser semiesférico o esférico, pues había que adicionar esa altura. Pero lo que es la sección de platos, ¿sí? Va a tener una altura de 8 metros. Ese va a ser el tamaño de nuestra columna. ¿Ok?
Entonces ya podemos tener información para solicitar, con toda esta información, nosotros ya podemos mandar construir nuestra torre. ¿Sí? Entonces, esta ya sería la información de diseño, de detalle de nuestra torre en la sección de los platos. ¿Okay? Y más o menos fue lo que nos dio. ¿Sí? Aquí está el tamaño de la torre, 7.925, 7.925. El diámetro de la torre va a ser 1.676. Aquí está. ¿Ok? Y bien, aquí ya contestaríamos la parte del diámetro y la altura de la torre. ¿Ok? Bien. Bueno, la siguiente pregunta que nos plantea, aquí esta parte ya está terminada, la podemos cerrar. ¿Sí? Y esto, si nosotros quisiéramos verla más adelante, si nosotros la cerramos, va a estar aquí en la parte izquierda de la torre, perdón, de la simulación, aquí en la parte izquierda, aquí en Equipment Design. Aquí va a aparecer el Tray Sizing y en cualquier momento lo podemos abrir para verlo y analizarlo. ¿Ok? Bien. Aquí también tenemos las condiciones del destilado. Podemos ver su composición. ¿Sí? De acuerdo aquí ya el cálculo, nos dio punto 9745. ¿Sí? Muy cercano al punto 97 que estamos pidiendo. Y podemos también analizar el fondo. El fondo, la composición del fondo, nos está dando punto 98, casi punto 99. El ejercicio nos pedía, en el fondo, ¿cuánto nos pedía? Punto 98. Entonces, más o menos, hay más o menos. Podemos hacer afine, podemos hacer cálculo todavía, podemos establecer ajustes en la torre para que esta torre todavía sea más exacta y salgan los productos más puros. Una de las alternativas podría ser incrementar el número de platos. ¿Ok? Podríamos jugar con eso si queremos seguir trabajando con una misma relación de reflujo o mover la relación de reflujo. Podemos mover la relación de reflujo, subir un poquito esa relación de reflujo para ver si mejora. Digo, obviamente, si se puede lograr aumentando un poquito el reflujo y no sobrepasar, aquí ¿qué tenemos que analizar? Costos. Aquí es muy importante analizar la parte de costos porque si tú aumentas el reflujo, vas a requerir más calor en el fondo. Entonces, en el fondo tú vas a requerir consumir más vapor. Y obviamente vas a necesitar condensar un poco más arriba. Entonces vas a necesitar más energía arriba. Ahora, si tú aumentas 2 o 3 platos teóricos o 2 platos en la torre, a lo mejor mejora. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto te va a costar meterle más platos a la torre? ¿Y cuánto te vas a gastar más en vapor y agua de enfriamiento? ¿Sí? Porque esos tienen costo. Ahí tú vas a tener que evaluar. A lo mejor te conviene, te sale caro, pero te conviene invertirle más a hacer un poquito más grande la torre. ¿Por qué? Porque ese es capital que vas a gastar al inicio. Pero el incremento de consumo energético va a ser algo que vas a estar utilizando durante toda la operación de tu equipo. 10, 15 años, 20 años, ese incremento de dinero lo vas a tener que evaluar. Entonces, tú vas a tener que hacer un estudio donde vas a plasmar la vida útil de tu torre, o sea, por cuánto tiempo va a operar, ¿sí? Y cuánto significa en dinero el incrementar los servicios de vapor, el consumo de vapor y de agua de enfriamiento. Hacer esa evaluación, cuánto te va a gastar, cuánto te va a costar todo ese tiempo
y compararlo con lo que te cuesta hacer la torre un poquito más alta y tomar la decisión que es más factible, o la decisión de decir, estoy conforme con esa especificación y así la dejo, ya no le muevo. ¿Sí? Esas decisiones, pues ya entran otros tipos de decisiones, ya no son decisiones meramente ingenieriles, no, ya tienen que compararse con la cuestión de costos. Bien, finalmente lo que nos pide es calcular la cantidad de vapor. Si se utiliza un vapor de agua a la presión manométrica de 1.37 kilogramos como medio de calefacción, calcula la cantidad de vapor que se necesita por hora en el hervidor. Vamos a analizar primero esta parte, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Aquí, ¿qué tendríamos que hacer? En el fondo tenemos lo que es el reboiler, ¿sí? Entonces, aquí necesitaríamos saber cuánto vapor ocupamos, ¿ok? Aquí nos vamos nos vamos a apoyar en la herramienta de un calentador. Vamos a adicionar un calentador, un heater, ¿sí? Y vamos a ver cómo lo diseñaron ellos para los nombres, para que nos quede con los mismos nombres del ejercicio. Bueno, no nos especifica los nombres, entonces los podemos crear nosotros. A la corriente de entrada le ponemos vapor y a la salida ponerle vapor 2, para no complicarnos. Aquí vamos a hacer un truquito, la corriente de energía, ¿sí? Vamos a colocar a ver, puse un calentador. A ver, ¿qué está pasando aquí? Es que es energía que sale. Ah, ok. Es que aquí tiene que ser al revés. Aquí tiene que ser al revés porque el que tenemos que poner aquí, si se dan cuenta, esta es una corriente que sale y que hay que poner aquí, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a tener que poner
es un cooler, porque lo que estamos haciendo es enfriando el vapor. ¿Ok? Entonces, borren el heater, o el heater, córranlo, desconéctenlo y pónganlo acá arriba. Aquí lo que vamos a utilizar va a ser un cooler. Aquí yo me confundí por el sentido de la energía. El cooler, la energía sale. En el heater, la energía entra. Entonces tiene un sentido. Entonces, para el reboiler lo que vamos a ocupar es un cooler. Un cooler, lo que vamos a hacer es enfriar el vapor. Es decir, que el vapor ceda la energía que vamos a ocupar para el reboiler. Entonces, aquí, en el área del reboiler, vamos a instalar lo que es un cooler. ¿Sí? Vamos a enlazar lo que es la corriente de vapor y vapor 2. Y la energía, ahora sí, vamos a poner QREV. ¿Sí? Nos vamos a ir al worksheet. Y aquí en el worksheet vamos a poner las condiciones del vapor. Vamos a regresarnos aquí al texto para buscar lo correspondiente a los datos de la corriente de vapor, que vendría siendo la presión, otra cosa que hay que tener cuidado, mejor vamos a cerrar aquí el cooler y vamos a la corriente de vapor. Vamos a configurar la corriente de vapor. ¿Ok? Aquí en la corriente de vapor, algo bien importante. Recuerden, hay que recordar lo del Fluid Package. Este va a ser con el Fluid Package 2. ¿Ok? Porque es la que tiene la composición del agua. Nos vamos a composición y le vamos a poner 1. Es vapor de agua. La fracción mol va a ser 1. Le damos OK. ¿Sí? Y nos vamos a ir a condiciones. Aquí en este punto nos da la presión. Y nos dice que la presión es 1.37. Y aquí le vamos a poner kilogramos por centímetro cuadrado. Son 134.4. ¿Ok? Bien. No nos especifica la temperatura. ¿Sí? Esta la podemos determinar por tablas de vapor. ¿Sí? O le podemos decir que está a condiciones saturadas. Aquí el detalle es que falta información. Aquí no nos va a poder calcular porque necesitamos conocer datos de salida. Profe, Ajá. una pregunta. En la fase, en la fracción, en la fase de vapor me sale 0. ¿En dónde, perdón? Ahí en la corriente de vapor, ahí en la que está abajo de vapor que dice Vapor Phase Fraction, Ajá. me aparece 0. ¿Pero por qué te aparece 0? Es lo que Que me nada más le confundí. pusiste la presión. Le puse presión y la temperatura le puse la que puso ahí. No, esta temperatura me la calculó. Está en negro, está calculado. Porque yo le puse, las que yo capturé están en azul. Acuérdense, las que capturamos están en azul. Las que calcula el simulador están en negro.
Ah, bueno, Yo le entonces puse fue la 1 aquí. 1. Me sigue dando empty. ¿Eh? Me sigue dando empty. Otra ¿Tienes el... pregunta. En la composición fue fracción masa, ¿verdad? No Lo puse. importa, nomás No tienes importa. agua. No, es fracción mol, fracción masa, es uno. Es agua, es pura agua. Mm, En condiciones vas a poner nada más la pura presión. La presión, nada más la pura presión. La vapor phase fraction, ese no le movimos nada, ¿verdad? ¿En cuál? En las que está abajo de vapor, en la del nombre. En condiciones está el nombre que es vapor, ese que dice 1. Eso sí se le puso. Sí, ese está en azul. Aquí falta información, ¿eh? Aquí falta información. Déjame ver qué está Ah, poniendo ya acá. apareció. Qué raro, Sí, como que tardó la computadora en cargarlo. Le di 2 veces. se trabó, yo creo. Sí. Ah, bueno, Déjame ya apareció. ver. Aquí falta información para el vapor. Ah, bueno, qué raro se trabó, sí. Gracias. Aquí falta información del vapor. Déjenme checar. Pero déjenme investigar esta parte para ver cómo le podemos hacer. Vamos a hacer la parte del condensador. ¿Sí? Ahorita tratamos de resolver esta parte. Vamos ahora a resolver la parte del condensador. Vamos a adicionar. Aquí sí, va un heater. Y vamos a ponerle la corriente, una corriente de agua. Y a la salida vamos a ponerle agua 2. Agua 2. Y la corriente de energía va a ser Qcont. ¿Okay? Y aquí los datos del agua. Nos vamos a la corriente de agua y aquí lo vamos a configurar. Le vamos a decir base 2. ¿Sí? Ponemos base 2. Nos vamos a composición. Vamos a poner aquí 1. ¿Ok? Y condiciones. Condiciones nos dice que entra a 25 grados centígrados. Presión no nos dice a qué presión, no lo estipula. No nos dice qué presión, pues la podemos suponer. Vamos a decir que son una presión X. ¿Qué presión? Bueno, vamos a poner una presión de agua. Vamos a ponerle 8 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? ¿Ok? Y vamos a decirle la temperatura en que sale, que debe salir aquí de acuerdo al problema. Nos pide que el agua salga a 65 grados. ¿Sí? Y nos pide cuál sería nuestro consumo de agua si sale a 65. Nos podemos ir aquí al mismo calentador, nos vamos a worksheet y aquí en temperatura al agua 2 le ponemos 65 grados. Es en base 2. ¿Sí?
Vamos a decirle en parámetros la caída de presión. Vamos a decirle que no hay caída de presión. ¿Sí? Y ya nos calculó. Entonces, aquí ya nos dice el flujo estándar en metros cúbicos serían 64.15 metros cúbicos por hora nuestro consumo de agua en el condensador. ¿Ok? Ya con esta información, nosotros podemos evaluar lo que yo les decía. ¿Cuál es nuestro consumo de agua? Esos metros cúbicos, ¿cuánto dinero nos equivale? En cuanto al incremento, si decidimos aumentar el reflujo, ¿sí? Para mejorar la eficiencia. ¿Ok? Y acá, el problema es que nada más nos da la presión como medio de televisión. Calcular la cantidad de vapor que se necesita por hora en un hervidor. Bueno, aquí lo que nos hace falta sería buscar la condición de temperatura, ¿sí? Y en base a esa temperatura, evaluar qué pasa con la salida, ¿sí? Para poder evaluar el consumo de vapor que tendríamos. Necesitamos irnos a tablas de vapor para establecer esta temperatura. ¿Sí? Y hacer la suposición de que técnicamente todo se condensa. ¿Sí? Por ejemplo, aquí para no meternos tanto en problemas, yo podría ponerle aquí 1 y que está entrando saturado el vapor, ¿sí? que no es así, seguramente está a una temperatura mayor. Entonces vamos a decir que el vapor está saturado, ¿sí? Entonces entraría a una temperatura de 108 grados, ¿sí? Y vamos a suponer que todo ese vapor sale condensado. Entonces aquí le pondremos en vapor 2 le daríamos 0, ¿sí? Y aquí nos falta que no haya caída de presión. ¿Ok? En este sentido, ¿sí? Ya podríamos nosotros evaluar, es decir, entra saturado, el vapor entra saturado a una temperatura, este 108 lo va a evaluar, ¿sí? Porque está entrando saturado el vapor. Y del lado de salida, que de la corriente de salida, se dio todo su calor latente. Lo cedió y por lo tanto todo se condensó. Entonces por la parte de salida del reboiler va a salir agua condensada. Esto es una suposición que estoy haciendo porque no me da más datos. Si fuera así, pues bueno, el flujo de vapor sería de casi 5 metros cúbicos por hora, ¿sí? Sería nuestro consumo. ¿Ok? Porque no me da más datos. No me dice, si yo tuviera los datos del vapor, yo podría irme a tablas de vapor y estimar la temperatura, ¿sí? Y si me diera las condiciones de salida del vapor, pues bueno, podría yo evaluar más detalladamente. Pero el problema no me da tanto detalle. Entonces estoy haciendo esas dos consideraciones, que el vapor está entrando de forma saturada, ¿ok? Y que está saliendo totalmente condensado. Es decir, que el calor que está cediendo al reboiler es básicamente el calor latente de ese vapor saturado. ¿Ok? Y en ese sentido, sería la respuesta. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí?
preguntas, sean sinceros. Ay, güey. No te quedó claro lo último, ¿verdad? Complicado. ¿Está complicado lo del simulador o las consideraciones? Las consideraciones. Bueno, esas consideraciones pues, son basadas en conocimientos de termodinámica. Sí. Miren, acá el ejercicio pues sí me daba la temperatura de que entraba el agua y sí me daba la temperatura en que salía. No me daba la presión. La presión yo se la estimé, no hice ningún tipo de consideración. Digo, normalmente, pues bueno, son presiones que normalmente conozco, ¿sí? Que se manejan normalmente en un sistema de agua. Por ejemplo, una red contra incendio puede ser hasta 14 kilos, ¿sí? En una tubería normalmente de agua se manejan ese tipo de presiones en los sistemas de... pero eso ya es basado en mi experiencia, ¿no? A lo mejor, obviamente, ustedes no lo van a poner así, pero si tomamos en cuenta la consideración de que él está considerando una atmósfera en el condensador en el revidor, pues tampoco eso es cierto, ¿no? Finalmente, en una torre, pues no vas a tener esas presiones. Pero bueno, digo, es válido suponer, en este caso es un ejercicio teórico para clase, entonces yo le puse 8 kilos. ¿De dónde lo saqué? Pues de mi experiencia. Eso obviamente ustedes no, pero igual ustedes le pudieron haber puesto 5 kilos, 2 kilos, lo que ustedes quieran, porque el problema no se los plantea. ¿Ok? Deja la puerta abierta para que tú decidas, tú le digas cuánto, ¿sí? Por eso le puse 8 kilos, pero igual le pude haber puesto una atmósfera, ¿sí? Que más o menos equivale a 1 kilo, ¿no? Y no pasa nada, o sea, lo pudimos haber hecho y hubiera sido válido. Acá en el caso del vapor, nada más me está dando la presión. Yo con la presión me puedo ir a las tablas de vapor y yo digo, bueno, ¿en qué estado está? ¿Saturado o sobrecalentado? Y en base a la presión, yo puedo determinar si es un vapor saturado o sobrecalentado. Si es vapor saturado, en la tabla de vapor me va a decir cuál es la temperatura. Y yo vengo y le pongo la temperatura aquí. ¿Sí? Como no tengo las tablas de vapor, yo supongo que entra saturado. Entonces, si entra saturado, está entrando en su punto de rocío. ¿Ok? Y para que me dé su punto de rocío, yo le digo que la fracción vapor es 1, es decir, todo es vapor. Cuando todo es vapor a esta presión, ¿sí? Me dice que está a 108 en su estado saturado. Es decir, si yo bajo de 108 a punto 1 a 108, ya empieza a condensar. ¿Ok? Eso es lo que significa y lo que puse ahí. ¿Y por qué lo hice? Porque el ejercicio no me dice. Me deja abierto para que yo tome mis decisiones. La calidad del vapor, pues bueno, a lo mejor es un dato que yo tengo. Es decir, yo tengo los datos de mis calderas y yo sé a qué condiciones va a llegar el vapor o a qué condiciones me lo van a entregar. Entonces yo puedo fácilmente con las tablas de vapor estipular la presión y la temperatura. ¿Ok? Eso es lo que tendría que hacer como ingeniero. Ahorita, para vida de salir del problema, pues bueno, como no me restringe, la decisión es, ese vapor está en estado saturado, por lo tanto, su fracción vapor es de 1. A esa presión que me da el problema, bueno, yo tendría una temperatura de 108.1 grados centígrados en estado saturado. ¿Ok? Ahora, no me da tampoco el problema, tampoco me da la consideración de cómo sale, ¿sí? O no me da la temperatura que se entregó o que está saliendo. Si me dijera, no, pues sale vapor a tal temperatura, pudieras yo suponer que es vapor sobrecalentado o que es un vapor que igual está saturado, pero no está entregando todo el calor. ¿Sí? Pero como esa información no me la está dando el problema, yo supongo que todo el vapor que entra al reboiler se condensa.
es decir, se vuelve líquido. Entonces el vapor, bueno, o el agua que sale del reboiler, que técnicamente va a ser agua, sale también saturado, es decir, sale en su punto de burbuja. Y el punto de burbuja es cuando yo tengo un valor de fracción vapor de 0. Ahora, la presión lo determina la caída de presión. Yo aquí le puedo decir, bueno, pues sale a mayor presión, que no aplicaría, más bien aplicaría que saliera a menor presión. O le digo que no hay caída de presión. Me voy aquí a parámetros, y le digo que en mi intercambiador de calor no hay caída de presión. Lo estoy suponiendo, ¿sí? No me lo especifica el problema, yo lo estoy suponiendo, supongo que así es, y es lo que yo necesito para que pueda calcular, ¿no? Entonces, estos datos me los trae directamente del cálculo de acá, ¿sí? Si se dan cuenta, la temperatura sale a la misma temperatura. ¿Por qué? ¿Por qué sale a la misma temperatura? Porque no estoy subenfriando, es decir, solamente estoy transfiriendo el calor latente, es decir, el calor que se necesita para condensar el agua. Por eso, el condensado que obtenemos de ese vapor no se enfría, simplemente se está convirtiendo de vapor a líquido. Esas son suposiciones que yo estoy creando basado en que el problema no me lo restringe. Ahora, si yo tengo conocimiento de lo que está pasando, ¿sí? Yo esto lo puedo llevar a ponerle datos aquí al final y especificarle la calidad del vapor que está saliendo al final. Normalmente en los intercambiadores no todo condensa. O sea, solamente condensa una pequeña parte, ¿sí?, del vapor, no todo condensa. Entonces, aquí estoy suponiendo que todo está condensando. Pero, en realidad, la realidad no es así. Solamente esto lo hice para vida de explicar el ejercicio. ¿Ok? Esto que estoy explicando ya es termodinámica. No es simulación, es termodinámica. Eso sí hay que repasarlo ustedes por su cuenta, ¿sí? Y para entender lo que acabo de hacer, esta parte. ¿Ok? ¿Alguna duda en específico? Digo, yo sé que en términos generales van a tener muchas, si no recuerdan esta parte de termodinámica, pero de forma específica, ¿alguna pregunta directamente que quieran que repita? Pues no, nada más ponerle atención al video, repasarlo las veces que sea necesario. Sí, miren, la parte de las consideraciones, esa parte no es parte de la clase, eso es parte del conocimiento que ustedes deben de tener como ingenieros, ¿sí? Y finalmente, eso lo debieron de haber visto en su momento cuando vieron intercambiadores de calor, debieron de haber visto los condensadores, y ahí debieron de haber visto también la parte de lo que es un reboiler y trabajar con vapor. En termodinámica, pues debieron de haber visto las tablas de vapor, saber lo que es un vapor saturado, un vapor sobrecalentado, un condensado subenfriado, ¿sí? O un condensado saturado. Eso lo debieron haber visto en termodinámica. Digo, no es algo que yo vaya a evaluar en este curso, por esa parte deben de estar tranquilos. Pero sí es importante que esos conocimientos, o sea, también el ejercicio tiene la intención de moverles un poquito el tapete. O sea, porque que sepan que no nada más es conocer el software, que es lo que estoy evaluando yo. No solamente es conocer el software, también es conocer la ingeniería química en general. ¿Sí? Es algo muy importante que ustedes deben de considerar, que no es suficiente saber cómo funciona el simulador. Al final de cuentas, ustedes van a tener que tomar decisiones en cuanto a la información que capturan en el simulador. Y alguna información posiblemente no la tengan disponible y les van a tener que suponer. Y para eso, pues bueno, tienen que tener cierto conocimiento de la ingeniería,
específicamente en ingeniería química, termodinámica, físico-química, para poder tomar ese tipo de decisiones. ¿Ok? Sistemas de separación, en el caso de torres, obviamente también tiene que tener un poco de conocimiento. Por ejemplo, cuando trabajábamos los tipos de alimentación, normalmente las alimentaciones a las torres, ¿qué tipo de alimentaciones se manejan? ¿Sí? Para que ustedes también sepan decidir qué hacer en su simulación. ¿Ok? Eso no es parte de eso no es parte de lo que es la materia que estamos tomando ahorita, pero invariablemente, pues, en algunos puntos sí serán evaluados a través de la cuestión del simulador. Porque, pues sí, digo, estas consideraciones que hicimos hoy no son parte del curso, pero sí tienen que entender que posiblemente en el examen tengan que entender lo que están capturando y van a tener que razonar resultados. ¿Sí? Entonces, eso es algo que no se puede evitar tomar en cuenta en un examen de simulación. O sea, que ustedes entiendan lo que hicieron y que lo entiendan desde el punto de vista químico o desde el punto de vista ingeniería, en función de todo lo que aprendieron en la carrera. Porque si bien la intención no es del curso, no es volver a repetir todo lo que vieron en su carrera, sí es la intención del curso de titulación que se evalúe el conocimiento de toda la carrera. Eso les tiene que quedar claro. Entonces, digo, yo no los voy a poner a suponer cosas, pero sí a discernir en los resultados y en la información, en la toma de decisiones de la información que capturan al simulador. Eso sí está implícito en el examen. ¿Sí? No se preocupen, yo no los voy a poner a andar suponiendo o a andarse sacando datos de la manga, no lo voy a hacer. Yo lo que voy a hacer es, les voy a dar toda la información, pero ustedes como ingenieros tienen que decidir cómo la meten. Y al final les voy a pedir que me evalúen los resultados. Y lo van a tener que hacer. Porque si se les está evaluando, en este curso de titulación, si se les está evaluando su conocimiento en la carrera. ¿Ok? Pero es evidente que yo no les voy a exigir tener una experiencia que yo sé que no tienen. Bueno, algunos de ustedes sí, porque ya tienen una vida laboral, pero en el entendido de este curso, estoy considerando como si fueran recién egresados y no tuvieran experiencia profesional. ¿Ok? Por ese lado pueden estar tranquilos. Pero sí se va a evaluar dentro de la simulación algunos detalles de su conocimiento que deben de tener acerca de las operaciones unitarias y de cuestiones termodinámicas, de qué sí es posible, qué no es posible. ¿Sí? Y que ustedes sepan identificarlo a través del simulador. ¿Ok? ¿Les quedó claro esa parte? Sí. 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 Sí, profe. Ok. De acuerdo. Entonces, miren, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a hacer un pequeño break de una media hora, ¿les parece bien? Sí. Sí, está bien. Ok. Para que tomen sus alimentos y continuamos. Vamos a hacer ahorita un ejemplo de tubería y vamos a empezar una simulación. Posiblemente el examen no nos dé tiempo el día de hoy ponerlo. Si quieren lo ponemos viendo cuánto tiempo nos queda, pero yo creo que vamos a quedar muy justos. Entonces yo considero mejor en la siguiente clase. Sí, Bueno, profe, yo creo que la otra no. ok. Y hoy sí esta semana sí les voy a dejar tarea, voy a poner los ejercicios, posiblemente ya sean más ejercicios, a lo mejor son 3, cortos, Ay, profe. pero Profe, sí, y les voy a decir por qué. Digo, a ustedes les conviene, porque esos ejercicios posiblemente esté basado el examen. Entonces, ustedes lo resuelven solos, se quiebran la cabeza un ratito, se la quiebran ahorita en toda la semana y no en 2 horas.
para un examen y se arriesgan a que salga mal. Entonces es preferible que se equivoquen durante la semana y no en el examen. ¿Ok? Bueno, vamos a darle de 30 a 40 minutos para que tomen sus alimentos y continuamos con la sección de tubería. Ok. ¿Ok? Voy a detener la grabación.